Buenas noches, Dios les bendiga, buenas noches, qué bueno que comienzan a conectarse temprano en esta noche, en este martes 22 de diciembre, ya estamos bien cerquita de la celebración de la Navidad, así que bienvenidos, bienvenidas todos y todas en esta noche, comiencen a enviar sus mensajes de saludo, saludamos a nuestra hermana Olga Muñoz. En la noche de hoy nos acompaña nuevamente, así que bienvenida Olga, bienvenida Marta, en esta hora te saludamos también. Gracias damos al Señor por los hermanos y hermanas que se comienzan a unir. Nuestra hermana Michelle también está con nosotros, nuestra hermana Michelle Bonilla. Así que usted comience a hacer obra de evangelista y a compartir este estudio de la palabra que sale en la noche de hoy. Neymari Olmeda, buenas noches a nuestro hermano Eliú Pavón y su esposa Ana Borgos, que están con nosotros en la noche de hoy, y todos los hermanos y hermanas que pueden conectarse en esta hora, les saludamos y le decimos que les amamos mucho, gracias por su sintonía, también a nuestra hermana María Berríos, que está con nosotros, y todos aquellos y aquellas que siguen conectándose en esta hora para compartir este estudio de la palabra en la noche de hoy, a nuestra hermana Riamar ahí en el control, en su casa, en la distancia, ¿verdad? Yo acá en la mía y ella allá en su casa, así que bienvenidos, bienvenidas todos y todas en esta noche. Vamos a tener una palabra de oración para así poder comenzar en la noche de hoy. Bienvenida también a nuestra hermana Ani Serrano. Oramos en esta hora. Padre, gracias te damos por la bendición maravillosa que tú nos das de poder estar juntos, Señor, a través de este medio maravilloso que tú nos has permitido alcanzar en medio de este tiempo, Señor, de este tiempo de pandemia, de este tiempo de distanciamiento físico. Te agradecemos, Señor, por este medio que nos ha permitido estar hermanados, Señor, hermanadas, Padre Celestial. Gracias, 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 porque a través de este medio podemos ser iglesia, porque a través de este medio podemos, Señor, seguir compartiendo, Señor, tu palabra y seguir compartiendo, Señor, palabra que da vida, palabra de seguridad, palabra de fortaleza, palabra de esperanza, palabra de paz, palabra que produce gozo en nuestras vidas, que en resumen, Señor, es tu amor manifiesto en nosotros y en nosotras. Gracias te damos, Señor, en esta hora por esa palabra maravillosa, por tu presencia que es real y por cada hermano y hermana que en esta noche se conecta y se une a esta transmisión, Señor, para poder compartir el estudio de tu palabra. Te agradecemos, Señor, en esta hora y te pedimos, Señor, que te quedes aquí conmigo en mi hogar y allí con cada hermano y hermana que está compartiendo esta palabra en la noche de hoy. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Buenas noches, qué bueno que ustedes están con nosotros en la noche de hoy. Saludamos a nuestra hermana Delia Cruz. Gracias, Delia, por tu sintonía nuevamente en este estudio de la palabra. A todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que estamos juntos y juntas en la noche de hoy, a 3 días de la celebración de la Navidad. Podemos reunirnos y podemos compartir la palabra. En esta noche saludamos también a nuestra hermana Claribel Tarraz, que sé que está en unas merecidas vacaciones por allá por Rincón, pero está conectada con nosotros, y nuestra hermana Lidia Ayala, que está también con nosotros, Micaela Ruiz. Bienvenidos todos y todas. Vamos de inmediato a buscar la palabra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, los versos del 1 al 20. Y hoy vamos a estar hablando de la hospitalidad de los pastores de Belén. Así que les invitamos a todos y a todas a buscar esta palabra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, los versos del 1 hasta el 20. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción poderosa de su Espíritu Santo. El nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado.
Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret de Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente se apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y esta es palabra de Dios para su pueblo aquí reunido en esta noche. Esta noche nuevamente damos la bienvenida a todos aquellos y aquellas que siguieron conectándose mientras estábamos teniendo la lectura de la palabra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, los versos del 1 al 20. Y esta noche estamos estudiando la hospitalidad que tuvieron los pastores que velaban las vigilias de la noche con sus rebaños en Belén de Judá. Y es interesante porque nosotros hemos hecho un recorrido a lo largo de este trimestre en distintos eventos históricos, en distintos personajes bíblicos que estuvieron a bien esa hospitalidad para con la presencia del Señor, para con el mensaje del Señor en medio de sus vidas, en situaciones de crisis y en situaciones donde no habían tenido una crisis como tal. En este último tramo de este último trimestre, hemos tomado la hospitalidad en perspectiva del Adviento. El Adviento, esa época que nos prepara para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, esa época que nos prepara espiritualmente para que nosotros podamos tener ese espacio espiritual en la presencia del Señor y recibir al Señor en medio de nuestras vidas. Hemos estado hablando a través de este último tramo de las historias que rodean ese evento del nacimiento del Señor y con personajes que rodearon esa historia contundente de que un Salvador nació en la ciudad de David, de que un Salvador, el Redentor,
el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, nació en la ciudad de David. Hemos hablado de que la hospitalidad tiene tres aspectos contundentes, tres aspectos fundamentales para que se dé ese evento de la hospitalidad. En primer lugar, la amabilidad de quien está en el evento, ¿verdad? La acogida y la atención al mensaje que se le brinda, la atención a las personas que llegan, al huésped que es recibido, la amabilidad con que se trabaja a ese huésped, con que se trata a ese huésped, y también la acogida en todo el sentido de la palabra. Así que en este maravilloso tiempo de Adviento estamos nosotros trabajando estos pasajes bíblicos que afirman ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de la hospitalidad que tuvo José, de la hospitalidad que tuvo María, de la hospitalidad, si alguna hubo, en Zacarías y en Elizabeth, ¿verdad? En esta noche estamos trabajando la hospitalidad en perspectiva de los pastores que estaban vigilando en la noche sus rebaños, en la noche en que nace nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que nosotros podamos celebrar ese gran evento histórico que significa Navidad. Navidad significa el nacimiento del Salvador, natal en Brasil, ¿verdad? Y en Portugal se conoce como Natal, feliz Natal, el nacimiento del Señor. Así que es importante que nosotros podamos entender las cosas que ocurrieron a nivel histórico que nos afirman que Cristo sí nació, que Jesús sí nació en la ciudad de Belén, y que nuestra fe está fundamentada en ese Cristo que nace, en ese Cristo que está ahí, en ese pesebre de Belén. Así que dice al principio, Lucas es médico, y como médico tiene una serie de detalles que comparte con nosotros, y yo creo que por eso es que a nuestra hermana Lidia le encanta tanto el Evangelio de Lucas, porque Lucas es bien detallista, y es algo, ¿verdad?, bien particular en Lucas, cómo tuvo cada detalle para podernos traer los eventos antes, durante y después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere leer esa parte histórica, donde la va a encontrar en los evangelios con mayor extensión, es en Lucas, y algunos detalles que nos ofrece el Evangelio de Mateo. Así que dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y así comienza, ¿verdad?, este capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Y es que ese simple hecho de incluir ese edicto que había promulgado Augusto César es un hecho histórico, es un hecho contundente, es un hecho que marca la historia por aquellos días cercanos, ¿verdad?, al nacimiento de Jesús. Así que a nivel histórico se puede constatar que hubo tal evento, y Lucas está narrando ese evento con los hechos históricos que estaban aconteciendo por aquellos días. Y dice que todo edicto romano, ¿verdad? Augusto César había dictado este edicto, lo había promulgado, y todo edicto romano debía cumplirse al pie de la letra. Al pie de la letra. Así que decía el mensaje, todo el mundo debía pasar por el censo. Hasta el día de hoy se hacen censos, ¿verdad? Pero yo quiero que usted sepa que dentro de ese tiempo histórico, este fue el primer censo que se hizo a nivel histórico en ese tiempo. Este era el primer censo. Y todo el mundo, dice, todo el mundo debía pasar. Y es que al mundo que se refiere no era a todas las naciones, sino al mundo civilizado en aquella época, porque también habían
unos lugares que eran como salvajes, pero no fueron incluidos en este censo. Así que la palabra que se utiliza ahí como mundo viene del griego, que es oikoumene, que quiere decir toda la tierra habitada. Augusto César era hijo adoptivo de Julio César. Y yo quiero que usted entienda algo en esta noche, que a lo mejor algunos lo saben, otros no, y si usted no lo sabía, pues póngalo ahí por testimonio que aprendió algo ya, ¿ok? Augusto no era el nombre, sino el título, como decir el rey, el emperador, era el título. Y este título de Augusto lo que buscaba era un título religioso que evocaba una deidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este Augusto César pretendía llegar a ser un dios para que lo adoraran, para que lo reverenciaran, para que lo aceptaran, de manera que pudieran pensar que él era una deidad, que él era Dios. Esto es una referencia histórica maravillosa, porque también nos dice que Cirenio era el gobernador de Siria. Comienza a dar Lucas una serie de datos históricos constatables que podían ir marcando el rumbo de que la gente pudiera comprender el testimonio de que Jesús vino como un niño que nació de una virgen y que fue parido por su madre María en aquella época. Todos los, ¿verdad? Seres que estaban, humanos que estaban en aquellas regiones, debían acudir a este censo para ser empadronados, pero no es como ahora que usted recibe la hoja del censo y usted la llena en su casa y dice dónde nació. En aquel tiempo, Augusto César se antojó de que fueran a ser registrados en el lugar de nacimiento. Así que usted puede imaginar el caos que se formó de la gente cruzando de un lado a otro, de una región a otra. No solamente era de un pueblo a otro, sino de regiones. Desde Galilea, desde Nazaret en Galilea, tiene que salir José con María hasta Belén de Judá. O sea, estaba convulso todo el mundo conocido en aquel tiempo. Así que José y María salen de Nazaret de Galilea hasta Belén de Judá, porque José era descendiente de David. Lo había dicho cuando José tuvo el sueño y cuando hablamos de la hospitalidad de José al mensaje de Dios. José era descendiente de David, por lo tanto tenía que ir a Judá, pero María también era descendiente de la familia de David. Indistintamente, por ser José descendiente, donde debían ir era a Belén de Judá, aunque en este caso María también era de Belén de Judá. Fíjense que cuando nosotros leemos este relato bíblico, encontramos maravillosos aspectos históricos que nos marcan el rumbo y la evidencia fehaciente de que eso ocurrió en el tiempo en que Jesús nació en Belén de Judá. Este censo tenía una razón de ser. Este censo venía porque Augusto César había firmado una nueva ley de impuestos en aquella época. Y esa ley de impuestos obligaba a que todo el mundo estuviera registrado para poder colectar los impuestos por familia, por personas, por grupo de familia, porque él pretendía que todo el mundo le reconociera a través de esos impuestos, ¿verdad? A través de esos tributos. Además, como les dije al principio, la intención no solamente era reconocimiento, sino convertirse, ¿verdad? Y ser considerado como un Dios, no solamente para que lo reconocieran,
sino para que lo adoraran. Fíjese que esta ley que él impone, esta ley de impuestos y esta ley, este decreto de que tenían que ir a un censo, provoca que la profecía que había sido ya nombrada, anunciada por Miqueas, se cumpla. Fíjense lo que dice en Miqueas 5:2. El profeta Miqueas, en el capítulo 5, el verso 2, lo expresó de la siguiente manera: y tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor y Salvador de Israel. Yo lo voy a volver a leer otra vez y después usted busca el libro del profeta Miqueas, que es uno de los profetas menores. El capítulo 5, el verso 2 dice: y tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será el Señor y Salvador de Israel. Aleluya. Fíjese que Miqueas está hablando sobre esta profecía 400 años antes de que ocurra y establece que de Belén de Judá saldrá el Salvador de toda la humanidad. La adoración a Augusto César no prosperó, pero la profecía se cumplió y había un Dios para adorar, el Señor Emanuel, Dios con nosotros, el príncipe de paz, el Dios fuerte, ese Señor y Salvador de nuestras vidas, a quien adoramos con toda la entereza de nuestro corazón, con toda la intensidad de nuestro espíritu y con toda la intención de nuestro pensamiento y de nuestro amor. Dice: y estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Los versos del 6 al 7 nos habla de la experiencia de José y de María. Estando ya en Belén, se cumplen los días del alumbramiento. Y es que yo me imagino, ustedes saben que mi primera profesión es enfermera, no lo ejerzo, pero trabajé en sala de partos, y algo que todos los que trabajamos por esos ambientes sabemos, que cuando las mujeres están en término ya para el alumbramiento, si caminan mucho, van a dilatar y el proceso de parto se va a adelantar, ¿verdad? Va a avanzar. Así que en un viaje tan complicado, que muy probablemente José se ocupó de que María fuera en un burrito, como nosotros vemos en las estampas, ¿verdad? Porque era un viaje bastante distante y ella estaba embarazada. Pero a pesar de eso, el proceso era intenso. Así que los días del alumbramiento, y yo no quiero aquí, ¿verdad?, convertirme en ginecóloga, ni en partera, ni nada de eso, ¿verdad? Ni comadrona, ni nada de eso soy. Eso se lo dejo a la doctora Loida Viera, que ella sí es experta en eso. Pero quiero decirles que se adelantó el proceso, ¿verdad? Que avanzó el proceso del alumbramiento cuando llegaron allí a Belén. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? No encontraron un lugar en el mesón, no encontraron un lugar para alojarlos, y el mesonero los llevó hasta el establo donde estaban los animales guardados en la noche. Allá los lleva el mesonero. No había lugar, así que llegan hasta allí y vuelve otra vez Lucas a sorprendernos con los detalles. Lucas se esmera en ofrecernos muchos detalles. Miren lo que dice Lucas. María dio a luz a su primogénito. Lo dice aquí mientras leíamos, ¿verdad? En el verso 7, y dio a luz a su primogénito. Y dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y dice por qué lo acuesta en un pesebre: porque no había un lugar para ellos en el mesón. Fíjense que la palabra pesebre se puede utilizar para el lugar donde se guardan los animales como establo, o
para una caja alargada, que es donde se le da el alimento a los animales. Una caja alargada de madera donde el ganado come. Fíjese que normalmente esas cajas alargadas de madera eran las cajas donde preservaban la harina para hacer el pan. Y yo quiero recordarles, mis amados hermanos y hermanas, que Belén significa casa del pan. En segundo lugar, que Jesús es el pan de vida y que esa caja alargada llamada pesebre es la caja del pan. Así que en la caja del pan, en la casa del pan, nace el pan de vida, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese que no hay coincidencias. El Señor nace en un lugar humilde, porque así tenía que ser. Él es el verdadero Rey, es verdadero Dios, fue verdadero humano. Dios se muestra a nuestra vida de una manera extraordinaria a través de Jesucristo. Y ahí vemos que de tal manera amó Dios al mundo, que envía al pan de vida a la casa del pan y lo coloca en la caja del pan. No había un lugar para ellos, pero hay mucha simbología en ese lugar donde nace Jesús y donde María puede colocar a su recién nacido luego de un viaje largo, de un parto tremendo, siendo ella una jovencita sin experiencia. Allí Dios la sostiene y trae al primogénito del Padre, el pan de vida que sacia para vida eterna para toda la humanidad. Alabado sea el nombre del que vive para siempre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas sigue dándonos detalles maravillosos, maravillosos detalles. Dice que habían pastores que estaban en las vigilias de la noche por allí por Belén. Y fíjense que en estos días se ha hablado de la estrella de Belén. Yo no la he podido ver porque ha estado nublado todas las noches acá donde yo vivo. Por fe digo que es la estrella de Belén. La gente dice no, que si hay dos planetas que se alinearon, que si es Saturno, que si es el otro. Mire, eso para mí es irrelevante. Hubo una estrella, porque cuando nace el Dios que es toda luz, el Dios de toda gloria, todo el esplendor del cielo se mostró de manera extraordinaria. Yo no sé si este evento va a ocurrir en 800 años más, que es lo que, ¿verdad? Dijeron que hacía 800 años que no se veía la estrella de Belén. A lo mejor no se ve la estrella de Belén que está en el cielo, pero la estrella de Belén, ese Cristo maravilloso que es toda luz, que es la luz de este mundo, ilumina al mundo desde su existencia, desde el principio, y seguirá iluminando al mundo hasta que Él quiera seguir iluminando este mundo. Fíjense que había pastores que estaban en aquella región vigilando y aguardando esas vigilias de la noche sobre sus rebaños. Los versos del 8 al 11. Fíjense que el día exacto, Lucas no nos dice que Jesús nació el 25 de diciembre, no lo dice. El día exacto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no está registrado, pero hay datos históricos que nos dicen más o menos cuándo puede haber acontecido ese día, por el hecho de que se firmó la ley esa de los impuestos, por el hecho de que Augusto César era el que estaba gobernando, por el hecho de que este hombre Cirenio era el gobernador de Siria. Por todos estos hechos históricos sabemos que más o menos pudo haber nacido en una fecha aproximada, como tampoco hay una fecha fija de que ese día exacto
donde fue un Viernes Santo exacto. No tenemos la fecha exacta, pero en nuestra fe nosotros creemos que verdaderamente con todos estos hechos históricos, tanto en el nacimiento como en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ocurrieron. El nacimiento para que tuviéramos un Salvador y la muerte del Señor para que resucitara y en Él tuviéramos vida y vida en abundancia. Mire, esta fecha es aproximada. Lo importante no es la fecha exacta. Lo importante, mi amado hermano y mi amada hermana, es que Jesús nació. Que Dios le plació entrar a este mundo, conmoviendo los corazones de la gente de aquella época con el nacimiento de un bebé, de algo que es tan frágil que alguna gente no se atreve a coger los bebés porque piensan que se les van a romper en las manos. Dios entra a este mundo en forma de bebé. En estos días, nuestra hermana Lidia, nuestro hermano Miguel, que van a ser abuelos por primera vez, están esperando el nacimiento de su nieto. Mikey y Chalín deben estar ansiosos en estos días porque ya pronto es el tiempo del alumbramiento. Y cuando llega un bebé a la vida de una familia, pues es toda una emoción. Yo no sé cuántas ropas han comprado para ese bebé y es uno solo. Así que es una emoción, todo el mundo se conmueve, todo el mundo está en la espera, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Dios, que quiso entrar al corazón del ser humano en forma de bebé, en forma de recién nacido. Fíjese que es importante que yo tenga que decir esto, porque Él entra en forma de bebé, pero no deja de ser Dios. No deja de ser Dios. Él sí es Dios, no Augusto César. Él sí es Dios. Siguió siendo Dios. Lo que dejó a un lado, fue su gloria. Porque fíjense que cuando Pablo nos habla en ese himno cristológico en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11, nos dice que tomando forma de siervo, ¿verdad?, se despojó a sí mismo, siguió siendo Dios, pero su gloria la dejó a un lado. Y fíjese que aunque su gloria la deja a un lado para venir en forma de bebé, Dios mismo manifestó su gloria en aquel lugar. Dice que mientras estaban los pastores en esas vigilias de la noche, el verso 9 dice que el Señor se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, y esto será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. Fíjese, le está diciendo en ese momento: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y les da una señal. Y fíjese qué cosa tan maravillosa, que el ángel se aparece a los pastores que estaban en aquella época vigilando sus rebaños. Los pastores de aquella época no eran figuras de relevancia social. Yo no sé si usted recuerda cuando Dios tiene que sacar a David del rebaño, apestosa oveja, para que lo puedan ungir, porque él era ungido de Dios. Y tienen que pasar todos los hermanos que estaban en la casa. Y Samuel le tiene que preguntar a Isaí, el padre de David: ¿te queda algún otro hijo? Porque ninguno de estos es. David estaba en el rebaño, allí apestosa oveja. Allá estaban los pastores. Pero esto es algo bien importante. ¿Por qué se le anuncia a los pastores que ha nacido un Salvador?
además de ser pan de vida, Jesús, Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Él es nuestro fiel y buen pastor. Él mismo lo dijo en el Evangelio de Juan: yo soy el buen pastor. Porque habían malos pastores y hay malos pastores todavía. Yo soy el buen pastor. Fíjense qué interesante que se hace el anuncio a los pastores, a quienes cuidaban las ovejas, que eran débiles, desorientadas, las ovejas que necesitaban tanto. Se les anuncia que ha nacido un Salvador, porque el pastor de los pastores había nacido, y era importante que los pastores lo supieran y que los rebaños también lo supieran. Así que no se trataba de las ovejitas de los rebaños, sino del pueblo como rebaño. Y fíjense que mientras estaban ellos recibiendo esa noticia, repentinamente en el verso 13, apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Aquí se formó una parranda del cielo, una parranda que comenzaron a cantar y a darle gloria a Dios por lo que estaba ocurriendo, aunque la mayoría de la gente no podía comprender. Estaba ocurriendo un hecho extraordinario, extraordinario. Mire, la gloria del Señor, la que había dejado a un lado para salir en forma de niño, la gloria del Señor llenó todo aquel lugar y todo el resplandor de una manera tan contundente que los pastores se asustaron. Los pastores que no le tenían miedo a nada. Usted, cuando encuentra los relatos de David como pastor, decía: yo he enfrentado osos, yo he enfrentado leones, situaciones difíciles. Ante la gloria y la presencia del Señor tiembla la tierra. Y los pastores tuvieron temor, ¿verdad? El ángel le dice: no tengan miedo. Y no tengan miedo, no temáis. Está en la Biblia 366 veces. 366 veces. Pero este no teman es el mismo no temas José que utilizó el ángel en el sueño para convencer a José. Es el mismo no temas que el ángel Gabriel le dijo a María para que no tuviera temor ante aquella palabra poderosa. Este no temas es una palabra de seguridad. Y yo quiero pensar que en esta noche el Señor te está diciendo a ti y me está diciendo a mí: no temas, porque yo estoy con ustedes. No temas, porque tengo control de todas las cosas. No temas. Lo que no has visto, lo verás. Lo que estás esperando, llegará. Tu bendición será completa. No temas. Es una poderosa palabra de seguridad, de fe y de esperanza. Y le dice por qué no debían temer. Porque traía buenas noticias. Porque traía noticias de gran gozo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué le estaba diciendo? Lo que habían estado esperando por 400 años, todas las generaciones, hasta ustedes, ha llegado. Ha llegado el Salvador, ha llegado el ungido de Dios, ha llegado el Mesías, ha llegado el Redentor, ha llegado el Cristo, el Señor de nuestras vidas. Los pastores sabían quién era David y sabían que David había sido pastor y que había sido rey. Fíjese que dice: ha nacido en la ciudad de David. Y es interesante porque en algunas versiones se utiliza la palabra en las profecías: el renuevo de David. Ese es Cristo y es el rey. Estos pastores conocían las profecías y esperaban también al Cristo. Y los ángeles le están revelando esta buena noticia a los pastores, porque la profecía se ha cumplido.
Y fíjate que el ángel les ofrece una señal. Zacarías había pedido una señal porque tuvo miedo. Pero el ángel aquí ofrece una señal a los pastores que no han pedido ninguna señal, para que estuvieran seguros del lugar donde habrían de encontrar al niño. Y les dijo: esta es la señal que ustedes van a entender quién es el Salvador que ha nacido. El niño está envuelto en pañales y está acostado en un pesebre. El niño está envuelto en pañales y está acostado en un pesebre. Yo me imagino que esos pastores salieron a buscar cuánto pesebre había, cuánto establo había por allí, a ver si había un niño en un pesebre envuelto en pañales, envuelto en pañales. Fíjese que el cántico de los ángeles es: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El príncipe de paz nació. En la tierra debe haber paz. El príncipe de paz con nosotros está. En la tierra debe haber paz, porque la paz no es la ausencia de guerra. La paz es el producto de nuestra intimidad con Dios, el producto de nuestra relación con el Señor. Fíjate que la hospitalidad de los pastores fue extraordinaria. Ellos estuvieron atentos al mensaje del ángel del Señor y al cántico de los ángeles. Se apresuraron para ir a Belén y allí encontraron, lo dice el texto, ¿verdad? Allí encontraron en el verso 16: vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les habían dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Fíjese que ellos fueron apresuradamente hasta Belén y encontraron a María, a José y al niño. Y eso es receptividad, ¿verdad?, del mensaje. Dieron a conocer lo que les ocurrió, comunicaron las buenas nuevas con amabilidad y con acogida. La gente, todos los que oyeron, se maravillaron. Y volvieron los pastores en su regreso. Regresaron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Así que vemos que los pastores, gente que no tenía, o figuras que no tenían mucha relevancia social en su época, fueron capaces de tener hospitalidad hacia los ángeles, hacia el Hijo de Dios que había nacido, hacia esa buena nueva que estaban recibiendo. La recibieron con amabilidad, atendieron y la acogieron. La pregunta en esta noche, mi amado hermano y hermana, a escasos 3 días de celebrar la Navidad, ¿cómo tú respondes ante esta maravillosa noticia? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cómo respondes a esta maravillosa noticia que en la casa del pan, en la caja del pan, está el pan de vida, el Señor, el Mesías, el ungido y redentor nuestro? ¿Cómo respondemos en este tiempo de pandemia ante la noticia de que nuestro Señor, Emmanuel, Dios, está con nosotros? ¿Cómo respondemos a esta buena nueva? Permite el Señor que podamos celebrar con alegría y con gozo, y que usted y yo, al igual que los pastores que velaban las vigilias de la noche, estemos en esta hora alabando y glorificando al Rey que vive y vive para siempre. Permite el Señor que haya alegría en nuestro corazón. Aunque no podamos tener las fiestas, los banquetes o las celebraciones que normalmente tenemos, celebremos lo que verdaderamente es Navidad.
os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ojalá nuestra respuesta sea glorificar su nombre eternamente y para siempre. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por la maravillosa oportunidad que tú nos has dado de acercarnos a tu palabra. Gracias porque la recibimos en nuestro corazón. Permite, Señor, que de nuestro corazón pueda salir, Señor, la palabra que te dé toda gloria, toda honra, que glorifique tu nombre de manera extraordinaria. Que haya alabanza en nuestro corazón, que podamos sentir la alegría, la verdadera alegría, el gozo que produce tu nacimiento en medio de nuestro corazón, Señor. Gracias te damos, Señor, porque no escatimaste tu gloria para venir en forma de un niño y encarnarte en amor, en esperanza, en paz, en gozo, en salvación para cada una de nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que de manera extraordinaria tú bendigas a cada hermano y hermana que en esta hora recibe esta tu palabra y que podamos rendirte nuestro corazón, que nuestro corazón se convierta en esa caja de pan que reciba el pan de vida. Gracias te damos, Señor, por Belén de Judá. Gracias te damos por el pesebre, pero sobre todas las cosas te damos gracias porque decidiste venir a derramar toda la grandeza de tu gloria en medio de nuestra vida, en amor y en salvación. En el nombre poderoso de Jesús, oramos en esta hora. Te pedimos, Señor, que bendigas a aquellos que están pasando todo tipo de dolencia, de enfermedad o de pérdida. Especialmente oramos por nuestro hermano Charlie Pérez y su familia, que en el día de hoy su madre pasó a morar contigo. Consuélales y fortaléceles en esta hora. Y junto a ellos todos aquellos que están pasando por pérdida de algún familiar. Asimismo, Señor, te pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, como nuestra hermana Nilsa. En esta hora visítala y derrama tu unción sobre su vida y sobre todos aquellos y aquellas que necesiten la unción de tu gracia y de tu poder. Padre, en esta hora te agradecemos por este espacio, por este tiempo, y te suplicamos que nos des tu bendición que recibimos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, por su sintonía, por el apoyo que nos han brindado durante todo este tiempo, estos 9 meses que hemos estado en medio de esta pandemia. El próximo viernes tenemos un culto especial para cada uno de ustedes a las 7 de la noche. Así que es el culto de Navidad, Cristo, la luz de este mundo. Esperamos que usted pueda sintonizar el viernes 25, el día de Navidad, a las 7 de la noche. Nuestro culto Cristo es la luz del mundo. No nos vamos a ver el jueves, como de costumbre, pero el viernes estaremos celebrando Navidad. Así que un fuerte abrazo, feliz Nochebuena, bendecidos días en esta hora y que Dios abrace a cada una de las familias en esta noche y podamos dar gracias por ese pan de vida. Un abrazo, nos vamos a volver a encontrar. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les esperamos el viernes a las 7 de la noche. No hay programa de radio. El viernes a las 7 de la noche en nuestro culto Cristo es la luz del mundo. Y el domingo a las 11 de la mañana en nuestro culto de adoración y predicación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que pasen unos días felices, tranquilos y bendecidos junto a sus seres queridos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.